Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la naltrexona, que es, una historia fascinante, casi paradójica, porque ¿cómo puede ser que un mismo fármaco tenga dos vidas, dos caras tan distintas? Por un lado, trata adicciones, por otro, modula el sistema inmunitario. Es una historia de ciencia, de descubrimiento y sí, también de un poquito de controversia. Venga, vamos al lío. Aquí está el meollo de la cuestión. Fijaos, por un lado la naltrexona a dosis altas, de 50 a 300 miligramos, un bloqueador potente para combatir adicciones, y por el otro una dosis diminuta, 100 veces menor, la que llamamos LDN, usada para enfermedades autoinmunes y crónicas. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo puede ser la misma molécula? Pues esa es la gran pregunta que vamos a desgranar hoy. Vale, este es nuestro plan de vuelo para entender esta paradoja. Primero, las dos historias del fármaco. Luego, el descubrimiento del Dr. Bihari, que es clave. Entenderemos cómo funciona a dosis baja, veremos para qué se usa, por qué es un reto siendo un genérico y, al final, qué significa todo esto para un paciente informado. Empecemos por el principio. ¿Para qué se creó la naltrexona, en primer lugar? A ver, la naltrexona, en su origen, es una herramienta del campo de la psiquiatría para tratar adicciones. Imaginaos los receptores opioides del cerebro como cerraduras. Lo que hace la naltrexona es meterse en esas cerraduras y quedarse ahí bloqueándolas. Así, si llega la heroína o la morfina, no pueden entrar, no tienen dónde engancharse. Básicamente les cierra la puerta en las narices y así ayuda a romper el ciclo de la adicción. Y ahora la cosa se pone interesante. Nos vamos a los años 80, porque aquí es donde empieza la segunda vida de la naltrexona, una vida que nadie se esperaba. El protagonista de esta parte de la historia es el doctor Bernard Bihari. En plena crisis del SIDA, él veía cómo la enfermedad destrozaba el sistema inmunitario de sus pacientes y, se obsesionó con encontrar algo, lo que fuera, para reforzar esas defensas. Se fijó en un detalle. Los niveles de endorfinas, que son como nuestros opiáceos naturales, estaban por los suelos en estas personas. Y ahí tuvo una idea de esas que cambian las cosas. ¿Y si usamos la naltrexona, no para bloquearlo todo, sino justo para lo contrario, para provocar al cuerpo para que él mismo fabrique más de sus propias endorfinas? Y así empezó la carrera para encontrar la dosis más pequeña que pudiera lograrlo. Y ojo, que esto no fue una simple ocurrencia. Se montó un ensayo clínico en toda regla, con una financiación que para la época era una pasada, $1 millón. ¿Y el resultado? Pues después de 9 meses los datos eran clarísimos. En el grupo que tomó la naltrexona a dosis bajas, la mortalidad había caído de forma muy, muy significativa. Se acababa de abrir una puerta increíble. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Cuál es el truco biológico para que una dosis tan minúscula tenga un efecto tan potente? Vamos a desentrañar el mecanismo. La clave de todo está en las endorfinas. Siempre oímos hablar de ellas como las hormonas de la felicidad, y sí, lo son, pero son mucho más que eso. Son como los directores de orquesta de nuestro cuerpo. Alivian el dolor, nos dan bienestar y, lo que es crucial para esta historia, son las que ajustan y equilibran nuestro sistema inmunitario. Aquí está la magia, el efecto rebote. Es brillante. A ver, la dosis baja de naltrexona lo que hace es bloquear los receptores de endorfinas, pero solo un poquito, y solo durante unas pocas horas, normalmente por la noche. Es como si el cuerpo de repente dijera, oye, que me faltan endorfinas. Y como respuesta a esa escasez temporal, se pone como loco a fabricar más endorfinas y también más receptores para captarlas. El resultado es un subidón de endorfinas propias que dura todo el día siguiente. Y son esas endorfinas extra las que se ponen a trabajar para regular el sistema inmunitario. Y esto es importantísimo, es la diferencia clave. La LDN no es un inmunosupresor, no es como otros fármacos que, apagan el sistema inmunitario. No, es un inmunomodulador. Lo que hace es ajustarlo, calibrarlo. Le dice, oye, relájate un poco por aquí, pero mantente alerta por allá. O sea, busca el equilibrio, no la supresión. Claro, una vez que entendemos este mecanismo de calibración del sistema inmune, de repente empieza a tener sentido que pueda servir para un montón de cosas distintas. Sí, sé lo que muchos están pensando. ¿Un solo fármaco para tantas enfermedades? Suena a remedio milagroso, ¿verdad? Pero la clave es que la LDN no apunta a enfermedades concretas. No trata la esclerosis múltiple o la fibromialgia directamente. Lo que hace es ir a la raíz del problema que muchas de estas patologías comparten. Un sistema inmunitario que se ha vuelto un poco loco, que está desregulado. Y por eso la lista es tan larga y variada. Hablamos de enfermedades autoinmunes de todo tipo, fibromialgia, fatiga crónica, esclerosis múltiple, Parkinson, pero también endometriosis, problemas de fertilidad, algunas condiciones neuropsiquiátricas e incluso se investiga en ciertos tipos de cáncer.
El hilo que une todo esto es, precisamente, esa necesidad de volver a poner en orden el sistema inmunitario. Y bueno, funciona. Pues aunque hacen falta más estudios grandes, la evidencia que tenemos, tanto de la experiencia clínica como de los estudios que ya existen, apunta a cifras muy interesantes. Se habla de que entre un 70 y un 80% de los pacientes notan una mejoría significativa. Ojo, son números muy altos, números que, como poco, te hacen pensar. Y llegamos a la parte, sinceramente, más frustrante de toda esta historia. Si parece tan prometedora, ¿por qué no la conoce más gente? ¿Por qué no es un tratamiento más habitual? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Tenemos un tratamiento que parece útil, que además es muy seguro, y sin embargo, sigue siendo casi un secreto a voces, sobre todo aquí en España. ¿Qué está pasando? Pues la respuesta, como casi siempre, tiene que ver con el dinero y la inercia. Vamos a ver, la naltrexona es un fármaco viejísimo, su patente caducó hace mucho y es súper barato. ¿Qué significa eso? Pues que no hay ningún incentivo económico para que una gran farmacéutica invierta los millones que cuesta un ensayo clínico para probar un nuevo uso. No hay negocio. Y si no hay ensayos grandes, no llega a las guías clínicas y muchos médicos simplemente no la conocen. De hecho, es curioso, pero muchas veces son los propios pacientes, bien informados, los que le hablan a su médico de la LDN. Y un dato importante, su uso es off-label, es decir, fuera de la indicación oficial. Pero atención, porque en comunidades como Madrid y La Rioja ya se está recetando en la seguridad social para síntomas persistentes. Algo se está moviendo. Pero cuidado, es súper importante poner los pies en la tierra. Como dice la doctora Sari Arponen, que es una de las mayores expertas en este tema, la LDN no es la panacea, no es una cura milagrosa ni un cúralo todo. Es una herramienta más, una muy valiosa para mucha gente, pero no le funciona a todo el mundo y no lo cura todo. Hay que ser realistas. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la parte final. ¿Qué implica todo esto para una persona que se esté planteando la LDN como una opción? Lo primero, y es una gran noticia, es que es un tratamiento muy seguro. La gran mayoría de la gente no nota ningún efecto secundario. A ver, al principio algunas personas sí que pueden tener sueños muy vívidos, o dormir un poco peor, o sentir un poco de ansiedad. Pero esto es interesante, no es por el fármaco, es por la propia reacción del cuerpo a ese chute de endorfinas al que no estaba acostumbrado. Por eso siempre se empieza con dosis bajísimas, de 0,5 o 1,5 miligramos, y se va subiendo muy poco a poco. Y al final llegamos a una idea que es fundamental en la medicina de hoy. No todos los tratamientos son para todo el mundo. Lo que a una persona le va genial, a otra puede no hacerle nada. Pero lo que es incuestionable es que todo el mundo merece tener opciones. Toda persona con una enfermedad crónica merece poder explorar junto a su médico todas las herramientas seguras que existan. En definitiva, la historia de la LDN es un ejemplo alucinante de cómo a veces las mejores herramientas ya las teníamos, solo había que mirarlas de otra forma. Para cualquier persona que esté lidiando con una de estas condiciones, si algo de esto le resuena, el primer paso, el más importante, es la conversación. Es hablar con un profesional médico de confianza, explicarle lo que ha aprendido y que sea ese profesional quien valore si puede ser una opción válida. Porque, como decíamos, no todos los tratamientos sirven para todas las personas, pero todas las personas sí deberían tener un tratamiento. Y estar informado es, sin duda, el primer paso para poder tomar las riendas.